Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios bendiga, hermanos, hermanas. Es una bendición, es una alegría poder estar en la presencia de Dios y poder alabar a Dios en espíritu y verdad. Vamos a ponernos de pie, hermanos, hermanas, y vamos a ir a las Escrituras. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, al capítulo 4. Y hoy corresponde seguir el estudio en el versículo 8 en adelante. Capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, versículo 8 en adelante, daremos lectura para continuar con los estudios que desarrollamos los días jueves de la primera carta a los Corintios. Usted puede buscar en su Biblia la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 8, y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, damos gracias por tu maravillosa misericordia y gracia que has derramado sobre cada uno de los que estamos aquí y sobre cada uno de los que escuchan este mensaje en todas las transmisiones. Señor, tú has sido bueno, has sido misericordioso con nosotros, que nos tienes acá reunidos, que nos tienes en este lugar, Señor, a pesar de las situaciones de dificultad. Tú nos tienes aquí hoy, Señor, y venimos, Señor, con un corazón sincero a pedirte a que tú nos hables hoy, porque necesitamos escucharte, Señor. Necesitamos escuchar tu palabra. Nuestro espíritu anhela poder ser edificado. Nuestra vida anhela ser edificada por tu palabra, Señor. Nuestro espíritu está anhelando ser consolado, ser fortalecido, ser, Señor, animado. La iglesia, hoy te clamamos para que nos hables y que envíes una palabra que nos ayude, Señor. Una palabra que nos abra los ojos de la fe. Una palabra que nos anime y que también nos enseñes, oh Dios. Danos la sabiduría para comprender lo que tú has plasmado en las Escrituras, Señor, lo que tú inspiraste a los hombres para que escribiesen. Oh Dios, danos el entendimiento, abre nuestros corazones, nuestra mente, oh Dios, para poder entender tu palabra, pero sobre todas las cosas poder ser hacedores de ella misma, Señor. Te lo pedimos con el corazón sincero, que tú tomes el control en este momento y que tú respondas a todas las peticiones que mi hermana, que mi hermano tiene, por todos aquellos milagros que se están pidiendo, que tú obres, Señor, que tú puedas abrir puertas y que tú puedas responder en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos y hermanas. Continuamos con los estudios de la primera carta a los Corintios. Hemos llegado ya a la altura del capítulo 4 y hemos leído desde el versículo 8, y el tema que titula este mensaje es el sufrimiento de los ministros. Así le he titulado, pero también podríamos decir el sufrimiento de los servidores y de las servidoras de Dios. También cabe esa idea, pero el tema es el sufrimiento de los ministros.
¿Por qué de los ministros o de los servidores, de los siervos? Porque Pablo ha venido mencionando acá como el problema que había en la iglesia de Corintios. Eso ya lo hemos explicado mucho, y nos hemos empapado de cuál era el problema principal que había allí, el tema de las divisiones. Y era porque tenían afinidad por ciertos ministros, por los ministros de Dios, por los siervos de Dios. Y por ello Pablo les ha exhortado a que no deben de actuar de esa manera y no buscar lo que es la sabiduría humana, sino pues el evangelio, que es uno solo y es poder de Dios. Y de esa manera Pablo ahora les va a hablar a los corintios con una forma usando la ironía, porque les va a hablar de ciertas cosas que los corintios decían ser. Los corintios, ellos se afamaban de que eran espirituales, ellos se creían que eran sabios, los corintios se creían que eran inteligentes, los corintios se creían que ellos eran grandes hombres, grandes personas, que tenían un buen estatus y que también ellos habían conocido el evangelio y que en ese lugar allí habían llegado los mejores ministros, como por ejemplo Apolos, como por ejemplo Pablo o como por ejemplo Pedro. Entonces ellos se afamaban a sí mismos y se exaltaban a sí mismos de tener sabiduría, hacían alarde de lo que sabían y de lo que ellos habían conocido. Pero ahora Pablo les va a dar una lección y les va a decir: en realidad ustedes no saben nada. Eso ya lo explicamos también en el tema anterior, de que Pablo les hace constantemente la pregunta y les dice: o no sabéis, y les da un argumento. Por ejemplo, no sabéis que sois templo y morada del Espíritu de Dios. Esa es una ocasión donde se menciona eso. O no sabéis. ¿Por qué les dice eso Pablo? Porque ellos, que pues se exaltaban del conocimiento, no sabían cosas básicas, como por ejemplo de que la iglesia es el templo y la morada de Dios. Eso ellos lo ignoraban. Decían tener conocimiento, pero cosas muy básicas las ignoraban. Y ahora Pablo les va a dar esa lección de que no saben mucho. Y en contraste a lo que ellos decían ser, él les va a demostrar lo que es sufrir a causa del evangelio, lo que es ser de verdad un ministro, lo que es ser un verdadero servidor de Dios. Y él va a decir que lo que todo siervo, lo que toda servidora tiene que pasar para ser un siervo aprobado, para ser una persona que es aprobado por Dios. Y él va a explicar qué es lo que han sufrido los ministros. Hoy en día muchas personas quieren servirle a Dios, quieren servirle al Señor en cualquier área. Algunos se decantan quizás por la alabanza, otros por el diaconado, otros de enseñar a los niños, y cada quien tiene afinidad a una área. Y todos se emocionan por querer servirle a Dios, pero no piensan en el precio que hay que pagar para ser un siervo y para ser una sierva de Dios. Todos queremos el reconocimiento, todos queremos estar al frente, todos queremos ser vistos, todos queremos que los demás digan: qué siervo de Dios, qué sierva de Dios, qué hermana, qué hermano, cómo Dios lo usa, cómo Dios usa a este hermano, a esta hermana. Pero para llegar a eso, hermanos, hay que pagar un precio y hay que soportar diferentes pruebas. El evangelio, hermanos, no es para alcanzar fama, no es para alcanzar el que las personas me vean y que todos se alegren por lo que yo desempeño en la obra de Dios. El evangelio, hermanos, como ya lo explicamos, es poder de Dios. Y el evangelio consiste en esa relación que usted tiene con Dios, de esa relación de intimidad que usted tiene con el Señor. En eso consiste el verdadero evangelio, no en el reconocimiento de los hombres. Y Pablo va a decir qué cosas han sufrido ellos, qué han pasado, qué han soportado, qué pruebas han vivido. Y vamos a ver si nosotros hemos pasado por eso. Si alguno de nosotros hace alarde de ser gran siervo de Dios o una gran sierva del Señor, vamos a ver si hemos pasado por lo que Pablo va a mencionar, si es cierto eso. Porque nadie puede hacer alarde de lo que es
En primer lugar, les dice en el versículo 8, dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Ahí, en este versículo va a empezar a hablar, como le decía, Pablo con ironía. Es decir, usando o hablando de una forma sarcástica. El que habla con ironía, en realidad, cuando él dice una frase, está queriendo decir lo contrario a lo que dice. Si alguien habla de ironía, por ejemplo, cuando está haciendo un gran calor, por ejemplo, y aquí se siente el gran calor, y alguien hablando con ironía, dijera, qué fresco está el tiempo, qué fresco está hoy, la tarde, la noche. Entonces, si alguien dice así, pero sabemos de que hay gran calor, entonces esa persona está hablando con ironía, está afirmando lo contrario a lo que él quiere decir. Entonces ahora Pablo les va a hablar de esa forma, de esa manera a los corintios, y les va a mencionar lo que ellos se creían, lo que ellos creían ser, lo que los corintios, como ellos mismos se exaltaban y de lo que presumían ser. Y ahora Pablo les va a enseñar de que en realidad es todo lo contrario a como ellos se veían a sí mismos. Era lo contrario a lo que ellos hacían. Lo primero dice, ya estáis saciados, es decir, saciar, pero no de alimento, sino que hemos estado hablando de la sabiduría de Dios, hemos estado hablando del conocimiento, hemos estado hablando del evangelio, de las verdades de la palabra de Dios. Entonces les dice, ya estáis saciados. ¿De qué? De conocimiento, de sabiduría. Es decir, le está diciendo, ustedes dicen de que lo saben todo, conocen muchas cosas, conocen de la fe, conocen qué es sufrir por el evangelio, conocen qué es ser perseguido a causa del evangelio. Ya estáis saciados, ya se la saben todas, pero lo está diciendo con ironía, y ya estáis saciados, ya estáis ricos. Y les dice, sin nosotros reináis, como diciéndoles, ya han llegado a ser reyes, dice. Ya son reyes, ya, es decir, ya no son esclavos, ya ahora son libres del conocimiento que han adquirido, ya han llegado a estar en lo alto, ¿verdad? Ahora ustedes tienen autoridad sobre las personas, ahora ustedes están en una posición de reyes, les está diciendo, sin nosotros reináis, dice. Han llegado como a ser reyes, les dice, porque ellos se afamaban a sí mismos de eso, presumían de estar en un estatus alto, de tener un gran conocimiento, de saber muchas cosas, de eso presumían. Pero ahora Pablo les dice, bueno, si tanto saben, entonces quiere decir que ya son reyes. Pero la verdad no era eso. La verdad es que ellos eran personas que no eran grandes personas, digamos, estudiadas, porque ya explicamos en capítulos anteriores que les dice, ustedes saben que no hay muchos sabios entre ustedes, les dice. Y también les dice, porque a lo necio escogió Dios, a lo necio del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, les dice. Entre ustedes no hay muchos sabios, no hay muchas personas que sean grandes hombres, grandes mujeres, no lo hay, les dijo, ya se los explicó antes. Pero ellos presumían de sí ser grandes personas, presumían de ser grandes sabios y doctos en muchas cosas, lo presumían. Entonces Pablo dice, bueno, si presumen tanto, entonces ya son reyes, ya gobiernan quizás, tienen grandes lugares en la tierra. Si lo contextualizamos ahora, que alguien presuma de espiritualidad, por ejemplo, alguien le podría decir, bueno, si tan espiritual es, entonces usted ya ora por los enfermos y son sanados. Entonces quiere decir que usted ya leyó la Biblia como 4 veces. Quiere decir que usted ya habla en lenguas, usted hace milagros, usted sabe de las doctrinas. O sea, si alguien empieza a presumir, de lo que sabe y empieza a hacer alarde de que es espiritual y que tiene conocimiento de las escrituras,
Alguien le puede decir irónicamente, entonces usted ya sabe de memoria lo que dice la palabra de Dios. Usted ha pasado tantos años. Si alguien quisiera presumir por lo que ha logrado, ¿verdad? Pero no es así. Y entonces de esa manera les está hablando Pablo a estos hermanos de Corinto. Les dice, ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Y aquí va a mencionar algo que en otras versiones no dice así, como postreros, no, sino que dice que hemos venido a ser, en otras versiones, los últimos del desfile, en otras versiones así dice. Pero acá en la Reina Valera dice, según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como los últimos. Eso significa. ¿A qué está haciendo referencia acá? Bueno, por eso les dice, si ustedes fuesen reyes, qué bueno sería, porque también nosotros reinaríamos con ustedes. Pero dice, en realidad yo veo que no es así. Nosotros hemos venido a ser, dice, según pienso, Dios nos ha exhibido, o sea, nos ha mostrado ante el mundo, y ahí va a mencionar también a los ángeles y los hombres, que se nos ha exhibido, dice, a los ministros, a los apóstoles, a los siervos, a los servidores de Dios, como postreros, como a sentenciados a muerte. Oiga cómo dice, los ministros, los apóstoles, los servidores de Dios, dice, en realidad nosotros no hemos llegado a ser reyes todavía. Según lo que veo, la realidad es que somos los postreros, somos los últimos. Hemos sido exhibidos, expuestos ante el mundo, ante los ángeles, también mencionar, ya vamos a explicar esa parte, y ante los hombres. Hemos venido a hacer espectáculo, dice después, pues hemos llegado a hacer espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿A qué hace referencia? Cuando un reino, en muchos años atrás, en el tiempo de los imperios, cuando un ejército obtenía la victoria en una guerra, ese ejército regresaba a su ciudad y hacían un desfile. Y ese es un desfile triunfal, porque habían ganado la batalla, habían ganado esa guerra, y regresaban a su ciudad haciendo un desfile. En el principio venía pues el rey, ahí venía el rey con su ejército, y en ese desfile ellos venían proclamando que habían obtenido la victoria. Venían con música, algunos llegaban tocando música, celebrando de que habían ganado la batalla. Y así el desfile se iba componiendo por ciertos grupos, hasta llegar a la última parte. Al final de todo ese desfile, ¿qué es lo que llegaba en lo postrero, en los últimos de ese desfile triunfal? Allí en lo último venía todas las cosas que ellos habían obtenido de esa ciudad, todo el botín, toda la riqueza, la ganancia. Detrás de esas riquezas que habían obtenido venían las personas que habían capturado de ese lugar, personas reconocidas de los rivales de ellos, y los traían amarrados y los exhibían ante todo el pueblo. Los exhibían como para deshonra de ellos, que ellos habían perdido, que habían sido derrotados. Y los traían de lo último de ese desfile, y cuando ya llegaban a la ciudad, ¿qué es lo que hacían? Allí los mataban. Lo mataban en frente de todo el pueblo. Allí los ejecutaban. ¿Para qué? Para hacer como un espectáculo a todo el pueblo de sus enemigos, que Dios les había dado la victoria a ellos, a los que eran de Israel, ¿verdad? Pero a los enemigos los mataban y hacían ese espectáculo. A eso está haciendo referencia Pablo acá. Dice, si ustedes fuesen reyes, qué bueno sería, porque nosotros también fuéramos reyes, también reinaríamos. Pero no, dice, si estamos hablando de reinados, en realidad nosotros somos los postreros, dice.
somos los últimos, somos los que venimos, dice, sentenciados a muerte, dice. ¿Por qué dice eso? Porque la vida de los ministros es de sufrimiento. Y eso hay que tenerlo claro. Todo aquel o aquella persona que quiere servirle a Dios, ser un ministro de Dios, tiene que pagar el precio. Tiene que pasar por sufrimientos. No va a ser color de rosa. No va a ser todo aquello fácil. No va a ser así. Pero hay que tener el valor y también la confianza de que Dios va a estar ahí en esa situación. Dios nos hará pasar por el fuego, pero no nos va a matar, no nos va a exterminar. Solamente pasaremos, ¿para qué? Para ser formados, para formar en nosotros un carácter de siervos y siervas de Dios. Y cuando lo hayamos pasado, entonces allí sí vamos, fíjese que ya ni va a haber alarde de nada. ¿Por qué vamos a decirle al Señor, tú me has hecho pasar por el fuego, tú me has hecho pasar por el desierto, tú me has hecho pasar por el mar rojo? Por todo eso nos va a hacer pasar el Señor. Pero vamos a llegar al otro lado. El pueblo de Israel pasó en medio del mar. El pueblo de Israel pasó el desierto. Llegaron a la tierra prometida. Llegó el pueblo, otra generación, pero llegó. Pero se logrará el objetivo, se logrará la meta. Pero ese proceso va a contener sufrimientos. ¿Qué tipo de sufrimientos? Ya los va a mencionar Pablo. Pero otro punto que quiero agregarle de esto es que dice, en realidad nosotros los ministros, los apóstoles, somos como sentenciados a muerte. Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Por qué menciona a los ángeles? Porque en la palabra de Dios, hermanos, en lo que es la angeología, esa doctrina de los ángeles, ahí se menciona que los ángeles, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, los ángeles dice, anhelan mirar ¿qué? Allí en Pedro se está hablando, en el capítulo 1, de cómo Dios había usado a los profetas, es decir, a los ministros del evangelio, a los ministros de Dios, y que Dios les había revelado a ellos muchas cosas, y dice, de las cuales los ángeles anhelan mirar, dice. ¿Por qué? Porque los ángeles no han experimentado lo que la iglesia sí ha experimentado. Los ángeles no van a experimentar la salvación, no la van a experimentar porque su periodo de prueba ese ya pasó. Pero ese es un tema para como le digo, esa doctrina de los ángeles. Pero ellos no participan de lo que la iglesia sí participa. Por eso dice, anhelan mirar esas cosas de las cuales Dios le ha revelado a quienes, a la iglesia del Señor. Los ángeles anhelan mirar. Y hemos venido a hacer, dice, ese espectáculo también a los ángeles. Quiere decir de que los ángeles habitan en medio nuestro. Ahorita mismo en nuestro alrededor hay ángeles. Hay ángeles. Nosotros no los vemos porque ellos están en una esfera espiritual. Si Dios nos permitiera abrir nuestros ojos espirituales, los veríamos. Como por ejemplo, usted ya sabe, cuando estaba el profeta Eliseo, le pidió a Dios que le abriera los ojos al criado. ¿Se recuerda de esa historia? Que le abriera los ojos. ¿Por qué? Porque él no había visto el ejército de ¿qué? De ángeles, de a caballo, todo lo que estaba ese ejército espiritual. El otro hombre no lo veía, pero Eliseo sí lo veía. Entonces quiere decir de que alrededor nuestro hay ángeles. Y dice, nosotros los ministros, toda la iglesia, hemos venido a hacer espectáculo para ellos, para los ángeles. Y ellos nos observan y anhelan mirar las cosas que nosotros pasamos. Qué tremendo es eso. Eso esconde una gran verdad. También en Hebreos capítulo 1, el versículo 13 y 14, ahí también se menciona, al inicio del capítulo 1 de Hebreos, se habla de que el Señor Jesús, que Cristo es mayor que los ángeles. Dice allí,
que es mayor que los ángeles. Él es el primogénito de la creación, dice. Por Él fueron creadas todas las cosas, y para Él, tanto las cosas visibles como las invisibles. Eso lo dice el capítulo 1 de Hebreos. Ahí lo pueden encontrar. Y menciona eso, que Cristo está por encima de los ángeles. Y al final de ese capítulo 1 se menciona que, lo vamos a ver, Hebreos capítulo 1. Versículo 13 y 14, está al final del capítulo 1, dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? O sea, a ninguno le dijo eso, solo a Cristo. No son todos, oiga, y está en forma de pregunta, no son todos espíritus ministradores enviados, ¿para qué? Para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Oiga lo que está diciendo ahí. Los ángeles han venido a ser, ¿qué dice? Servidores de ¿quiénes? ¿Quiénes van a heredar la salvación? La iglesia del Señor. Quiere decir que los ángeles están observando, anhelan ver las cosas que nosotros sí vemos, y también están al servicio de la iglesia, al servicio de los ministros, de los apóstoles. Y en esa doctrina de los ángeles también se explica que los ángeles pueden tomar forma humana. Por eso es que hay muchos testimonios de hermanos y hermanas que dicen: yo vi a un hombre, a una mujer, así normal, y esa persona me ayudó y ocurrió algo milagroso. Y después las personas van a buscar a esa persona que les ayudó, y ya no saben quién es, y no la encontraron nunca. Es porque los ángeles pueden tomar forma humana, porque están al servicio de la iglesia. Esos son los ángeles, ahí está en hebreo. Entonces, por eso Pablo acá está mencionando que los ministros, los apóstoles, hemos venido a hacer espectáculo al mundo, y también a los ángeles y a los hombres. ¿Por qué espectáculo al mundo? Porque el mundo, hermanos, observa también a los ministros del evangelio. El mundo se ensaña en criticar a los pastores, a los ministros, a todos. El mundo los critica. Y el mundo, fíjese cómo es eso, que ellos esperan mucho de los que son creyentes. Y si observan de que un ministro no es fiel a Dios, ellos lo que van a hacer es criticar más al evangelio. Y van a decir: bueno, y que usted que no es cristiano, ¿y por qué está hablando de esa manera? El mundo nos va a observar a nosotros, y nosotros somos espectáculo para ellos, dice. O sea, ellos nos están observando. Y si en lugar de trabajo nosotros no hacemos obras o acciones que son de hijos de Dios, si nosotros en lugar de eso hacemos lo contrario, cosas que no son de los hijos de Dios, el mundo nos va a señalar, el mundo nos va a acusar. Ellos están a la expectativa y esperan y demandan de nosotros de que nosotros sí hagamos lo correcto. Si ellos ven que nosotros andamos chuecos, si caminamos cojeando, si cometemos un desliz, el mundo rápidamente va a criticar y va a señalar. Yo por eso no soy cristiano, van a decir. ¿Por qué voy a ser cristiano? No quiero ser como esas mujeres que critican a las demás personas. No quiero ser como esos hombres que solo le roban el dinero a la congregación. Eso dice el mundo. Entonces, los ministros estamos, hermanos, siendo observados por todas las personas, y por los ángeles, por el mundo, por los hombres, dice ahí Pablo. Entonces no hay que hacer ni alarde de nada, porque todos nos están viendo, todos nos ven. Lo contrario, lo que hay que hacer es caminar conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Caminar como verdaderos hijos de Dios, caminar como hijas de Dios.
mostrarnos al mundo como hijos e hijas del Señor. Pero hay de cuando hacemos algo incorrecto, allí está rápidamente el dedo acusador del mundo. Entonces hemos venido a hacer espectáculo para ellos, para los ángeles y para los hombres. Versículo 10, nosotros somos, ahora va a seguir hablando con ironía, ya ahora comparando lo que son los ministros con lo que decían ser los corintios. ¿Qué decían ser los corintios? Dicen, nosotros, o sea, los ministros, somos insensatos por amor a Cristo. Más vosotros, ellos presumían de ser, ¿qué? Ser prudentes, dice, en Cristo. Nosotros, lo que él está hablando es, bueno, nosotros somos insensatos, los ministros no somos sabios, pero ustedes sí son muy prudentes. Ustedes sí conocen de muchas cosas. Nosotros los ministros no, ¿verdad? Está hablando con ironía, ¿verdad? Más vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, o sea, los ministros. Más vosotros fuertes, vosotros honorables, más nosotros despreciados. Ha mencionado ciertas actitudes que según los corintios ellos decían tener, presumían de ser prudentes, presumían de ser fuertes, presumían de ser honorables. Todo eso ellos presumían ser, los corintios. Y Pablo les dice, bueno, entonces quiere decir que nosotros no somos nada de eso. Nosotros somos lo contrario, somos insensatos, somos débiles y somos despreciados. Pero lo está diciendo con ironía, porque no era así. Era todo lo contrario. Los ministros sí daban ese ejemplo de ser prudentes. Los ministros sí eran fuertes en la fe. Los ministros sí eran honorables, eran dignos de confianza, como lo dijimos la última vez, que el ministro, o sea, le conviene o se requiere, dice, de los servidores de Dios, de esos colaboradores, de los administradores, se requiere que sean dignos de confianza, que sean fieles. Eso lo vimos anteriormente. Eso es lo que se requiere de los ministros, que sean dignos de confianza, que sean fieles, que sean honorables. Y en realidad ellos lo cumplían, esos requisitos los cumplían. Y aquellos corintios que presumían ser así, daban mucho que desear, o dejaban mucho que desear. Por eso no es bueno hacer alarde de nada, porque muchas veces lo que afirmamos con nuestra boca, en realidad lo negamos con nuestras acciones. Con nuestra boca presumimos espiritualidad, pero con nuestras manos hacemos un pecado. Presumimos ante la iglesia quizás que todo está bien, pero allá de escondidas hacemos cosas incorrectas. Le presumimos al hermano, a la hermana, qué tanto oramos, qué tanto ayunamos, qué tanto sabemos de la Biblia. Pero cuando se presenta una persona que necesita ayuda, le negamos la ayuda. Presumimos ser muchas cosas, pero en realidad no somos nada. Presumimos de fidelidad a Dios, pero cualquier ocasión somos infieles al Señor. Presumimos de santidad muchas veces. Yo estoy en un nivel de santidad. Viera que yo estoy consciente que hoy no le he fallado a Dios. Desde allí ya se cometió el pecado. Nadie puede justificarse a sí mismo y decir yo no he pecado, porque desde allí ya es pecado. No es bueno presumir de qué tan fuerte soy. No, hombre, eso es lo que usted está pasando, hermana. Eso es tan fácil y usted se está ahogando en un vaso de agua, le decimos. Y presumimos que nosotros sí somos fuertes, nosotros sí somos valientes, nosotros sí tenemos fe. Y presumimos de muchas cosas. Personas que tienen un estilo de vida, ellos se han creado un estilo de vida que en realidad esconde muchas deficiencias. Personas que suben fotos y publicaciones de que van a lugares y que tienen dinero y que tienen esto y lo otro, pero eso solamente es una pantalla, es una apariencia, porque ese corazón está vacío. Se presume de tener muchas cosas, se presume que hemos logrado títulos, estudios,
pero ignoramos muchas cosas. Y eso es lo que hacía esta iglesia de Corintios. Presumían de mucho, pero no eran nada. Y Pablo les ha dado esa lección. Pablo ha dado la lección, les está dando esa lección a ellos, de que en realidad no tienen nada de qué presumir, nada de por qué gloriarse, no tienen nada. Y oiga lo que dice, que al contraste de lo que sí es ser un ministro, ahorita lo va a decir, que es de verdad ser un ministro. No tiene nada que ver con todo lo que hemos dicho, de lo que ellos hacían alarde. No tiene nada que ver con eso, con la fama, con el reconocimiento, con el que digan que tanta fe tengo, tanta doctrina, tanta elocuencia, tanto vocabulario y que habla de muchas cosas. No consiste en eso, ser ministro del Evangelio o ser un servidor o una servidora. No consiste en eso. ¿En qué consiste? Dice Pablo al versículo 11, a esta hora, es decir, hasta este momento, ¿cómo es el ser ministro? Dice, padecemos hambre. ¿Pero por qué padecían hambre? A causa del Evangelio. Padecemos hambre. Ahora yo pregunto, y también me la hago yo, ¿hemos pasado hambre a causa del Evangelio? Primer punto. Es decir, que por usted, por hacer la obra de Dios, aguantó hambre. Ese es el cuestionamiento acá. Pero dice los ministros, dice, hasta este momento lo que yo me doy cuenta es que padecemos hambre a causa del Evangelio, a causa de ser cristianos. Y si nosotros preguntamos, no hombre, si quizás anoche nos dimos una buena comida, ¿verdad? Quedamos saciados ya. Quizás hoy al mediodía un gran pedazo de lomo de cerdo quizás, ¿verdad? Unas 5 tortillas y una ensalada ahí y un montón de cosas, ¿verdad? Y no le bastó, sino que también un café, un pan dulce, un cake y muchas cosas, ¿verdad? Y eso es la iglesia cristiana hoy en día, hermanos. Eso somos. Digo somos porque todos muchas veces actuamos de esa manera. Pero dice acá, el ministro dice, padecemos hambre, dice. A esta hora padecemos hambre a causa de ser hijos de Dios. Por eso el Evangelio no es para enriquecerse, no es para que allí voy a tener un salario, que allí sí me voy a hacer de mi carro, allí sí me voy a hacer de mi casa, allí sí voy a tener la fama, que voy a tener miles de seguidores en las redes sociales. Ser ministro no es eso. No es eso. Hasta este momento dice padecemos hambre, primer punto, y creo que ya hasta desde ahí ya nos descalificamos todos. Padecemos hambre. ¿Qué más dice? Tenemos sed. O sea, llegar al punto de no tomar ni siquiera agua. Una cuestión es el comer, ¿verdad? Pero otro, ni siquiera tomar agua a causa del Evangelio. Padecemos sed. ¿Por qué padecían hambre y sed ellos? ¿Por qué? Porque ellos, en ese tiempo ellos sufrían persecución. Más abajo también lo va a mencionar. Es decir, que se andaban escondiendo. Ellos huían a causa del Evangelio. Eso es lo que pasaban. Y por eso llegaban a ese punto de padecer hambre y padecer sed. Porque estaban escondidos, allí no había alimento, allí no había comodidades, allí no había una cama de esas bien acolchonadas, de esos almohadas que se acomodan al cuerpo de uno. ¿Ha visto esas cosas? Que hay algunas que se ponen en medio de las piernas para la comodidad. Pero allí en el Evangelio no había nada de eso. No había un descanso agradable. No había aire acondicionado, no había nada de eso, ni siquiera un ventilador había por ahí. Dice que hace un gran zumbido, pero las personas ya se acostumbraron al zumbido, que si no escuchan el zumbido no se duermen. Pero hermanos, dice que ellos padecían hambre y sed. Dice, ¿qué más? Estamos desnudos, dice. Y hoy en día los ministros, ¿de qué presumen?
de tener un traje, de tener una buena corbata, de tener unos buenos zapatos, de tener un buen auto, muchas cosas. Pero dice, estamos desnudos. No tenían varias mudadas. ¿Qué hace la iglesia de hoy? Nos cambiamos en el día quizás unas 3 veces. Las hermanas tienen 20 pares de zapatos y quizás solo se usan 3, ¿verdad? Pero así actuamos nosotros. Nos hemos vuelto, hermanos, todos muy dependientes de las cosas de la vida, de las cosas materiales, y hemos descuidado lo que es ser un verdadero ministro del evangelio, un verdadero servidor de Dios y una buena sierva del Señor. Porque dice Pablo, hasta este momento, en realidad estamos desnudos, somos abofeteados. ¿Alguna vez le han dado un trompón a causa del evangelio? ¿Alguna vez le han dado una cachetada? ¿Alguna vez le han insultado por ser hijo de Dios? Allí sí, yo he escuchado algunas experiencias de algunos hermanos y algunos sí ya lo he escuchado yo, algunos testimonios que sí mencionan eso, que fueron golpeados, que en otro tiempo en este país lo que es el evangelio empezaba, cuando iniciaba allí, pues de alguna manera les tiraban piedras, les tiraban orines, desechos y muchas cosas feas a los hermanos que estaban reunidos en un culto. En ese tiempo pasaba eso. Hoy pues ya no se ve eso, ¿verdad? Pero allí podríamos decir que por lo menos algunos lo cumplen. Sí han sufrido ciertas cosas siendo siervos y servidoras del Señor. Sí sufrimos ciertas cosas porque para ser hijo de Dios, para ser cristiano y cristiana, hay que negarse a ciertas cosas. Nos negamos a muchas cosas. Cuando en las empresas o cualquier lugar así, esas personas que no son cristianas, ellas conviven de otra manera muy diferente a la que convivimos nosotros los cristianos. No hacemos las cosas que ellos hacen, entonces nos estamos privando de mucho. Nos privamos de ciertos placeres. ¿Para qué? Para agradar al Señor, ¿verdad? Para honrarle al Señor. Cuando uno es joven, es difícil muchas veces el negarse a ciertas cosas. Por ejemplo, es difícil uno siendo joven el no tener ciertas amistades, porque uno sabe, y también los padres nos lo dicen, de que esas amistades no nos convienen. Pero nosotros apreciamos a esas personas, hemos convivido con ellas siendo jóvenes, con los amigos, las amigas, y hemos vivido muchas experiencias de niños, de jóvenes. Pero llega un punto donde las actitudes de esa persona, de ese amigo, de esa amiga, ya no concuerdan con las nuestras. Entonces uno toma la decisión de ¿qué? De alejarse de esas amistades. Entonces de alguna manera uno se priva de muchas cosas. Quizás uno de joven quisiera salir de vez en cuando, un domingo por la tarde, y ir a dar un paseo, ¿verdad? O salir con los amigos. Pero el domingo sabemos que es un día para dedicárselo al Señor, para estar en la casa de Dios. Pero muchos jóvenes dejan de ir a esos lugares. ¿Por qué? Por servirle al Señor. Eso es parte de pagar el precio. Es una parte. De alguna manera, sí pasamos algún tipo de sufrimiento. Y dice también, somos abofeteados y no tenemos morada fija. No tenían ellos una casa donde dijeran, bueno, ya hicimos la obra, entonces hoy vamos a regresar a casa. Nosotros sí, cuando salimos, pues tenemos la esperanza de que vamos a regresar a nuestro hogar. Ahorita vamos a salir de culto y usted tiene la esperanza de que va a llegar a su casa, va a llegar sobre un techo y ahí le espera su cama y va a descansar. Usted espera eso. Pero estos hermanos de ese tiempo no tenían morada fija, dice.
¿Qué pasaba? Uno de los hermanos de las iglesias son los que les daban posada a los ministros del evangelio. Alguna familia decía, hoy yo quiero que el hermano, el ministro, esté en mi casa, hoy yo lo voy a atender. Y así se turnaban en las iglesias en ese tiempo. Pero ahora, hermanos, los ministros exigen muchas cosas. Si aquí trajésemos un gran predicador de otro país, hay que pagarle todo. Hay que pagarle el vuelo, hay que pagarle el hotel, hay que darle una ofrenda y la alimentación y muchas cosas de cuales el ministro va a exigir. Los ministros lo van a exigir. El cantante, los grupos de alabanza van a exigir esas cosas. Y ellos ponen sus condiciones. Yo quiero que en el hotel, algunos tienen cosas raras, que me lleven juguetes para jugar ahí. No sé si usted ha escuchado eso. Algunos artistas tienen como unas cosas raras. Y en el hotel yo quiero que me pongan de tal jabón o de tal champú. Y así exigen ciertas cosas. Pero ¿a qué hemos llegado nosotros? Hoy en día los ministros se han vuelto aquellos que devoran a las ovejas. Son trasquiladores de las pobres ovejas que humildemente le ofrendan al Señor. Pero el ministro no, el ministro verdadero hasta esta hora padece hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Oiga lo que dice Pablo. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, porque Pablo trabajaba en hacer tiendas y así se sostenía él. Y no solo él, sino que también sostenía a su equipo. Él tenía un equipo. Podemos mencionar a Timoteo, podemos mencionar a Silas, Bernabé, muchos colaboradores de Pablo andaban con él y él los sostenía económicamente con su trabajo. Oiga, ¿cómo es acá? Pero en contraste a lo que hoy son los ministros, muchas iglesias tienen una nómina del salario que va a obtener, y eso es digno, sí lo es, porque el mismo Pablo lo va a enseñar más adelante. Él va a decir de que el ministro sí puede vivir del evangelio, puede vivir de eso, pero ahí él va a mencionar, eso vamos a llegar más adelante, donde se va a mencionar, eso va a explicar mejor eso. Pero acá Pablo lo que hacía en realidad era, él mejor trabajaba, ¿para qué? Para que no lo acusaran de que él solamente iba por las ofrendas de las iglesias, que por eso andaba en Éfeso, que por eso iba a Corinto, porque ahí sí había dinero, entonces allí sí él iba allí. No, por eso él mejor decidía trabajar con sus propias manos. Y esa acción les causó de alguna manera tristeza a los corintios. Les causaba tristeza porque Pablo no les aceptaba las ofrendas que ellos daban. No se las aceptaba, porque ellos iban a presumir también de eso. Ellos iban a alardear, no, si nosotros le sostenemos a Pablo, sostenemos su ministerio, le damos bienes, le damos ofrendas, le ayudamos, le damos comida y muchas cosas. Ellos iban también a presumir de eso, de lo que ellos hacían. Por eso Pablo decidía trabajar. Entonces, un ministro no puede ser ocioso. Un ministro, si no tiene un salario, así, o sea, es decir, no tiene un empleo, tiene que dedicar 24/7 a la obra de Dios, totalmente. De esa manera es como él vive del evangelio. Pero no es que al fin de mes esperar qué rasgo, qué obtengo, qué porcentaje me va a tocar. Esa es la idea equivocada. La idea correcta es que el ministro vive del evangelio porque se dedica completamente al evangelio. Se dedica al 100% del evangelio. Él está ahí, el pastor, está cualquier hora que usted le llame, está allí. Y los ancianos en muchas iglesias sí daban ofrenda a los ministros, porque es bueno hacerlo, es correcto hacerlo. Pero la diferencia está en la intención
de cómo se hace la obra de Dios. Ahí está la situación. Pablo ya dijo que Dios lo sabe todo y va a llegar el día y la hora donde todo se va a revelar. Dice, aún hasta que se va a manifestar las intenciones del corazón. O sea, ¿con qué intención quiere ser ministro? ¿Con qué intención quiere ser una servidora? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Quiere ser ministro o sierva del Señor para que la vean? ¿Para que le exalten? ¿Para que le afamen? ¿Para reconocimiento? ¿Por ego quizás? Muchas personas actúan así, para ser reconocidos. Pero no debe ser esa la intención, sino la intención correcta es que el evangelio se expanda a todas las naciones. Esa es la comisión que el Señor Jesús le dejó a sus discípulos: ir por todo el mundo, hacer discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la comisión que dejó el Señor. No les dijo: vayan a otras ciudades y vean qué ganan de ese lugar. Vamos a tal iglesia, a tal congregación para que a ver qué buena ofrenda obtengo de ese lugar. Y muchas personas, ellos se dirigen a qué iglesia ir a predicar o a cantar. Si en esa iglesia dan buena ofrenda, o sea, allí sí son afines a ese lugar. Pero si en esa iglesia no reciben mucha ofrenda, no van a ese lugar. Así son los ministros ahora. Ministros de alabanza, ministros del evangelio. Pero dice Pablo, nosotros trabajamos con nuestras propias manos y no maldicen. Porque como le digo, los corintios tenían cierto resentimiento hacia Pablo, porque él no les aceptaba las ofrendas, porque él decidía trabajar. Entonces dice, nos maldicen, dice, no maldicen. Decían los corintios: Pablo no acepta lo que nosotros le queremos dar, nos desprecia, no nos quiere Pablo. Entonces ahí ellos mejor elegían a otros personajes, mejor elegían a otro que sí tenía afinidad con ellos. Pero no maldicen. Y dice, y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, dice, persecución. En otros países sí hay iglesia perseguida, en otros países donde el evangelio es restringido. Entonces allí sí hay persecución, en otros países. A tal punto de que esas personas que son ministros en esos lugares donde son perseguidos, ellos no pueden andar libremente ya cuando vuelven a su país natal, por peligro a que se conozca su rostro y que cuando lo vean en otro lugar, pues vayan a atentar contra su vida. Por eso si alguien que anda en esos países como ministro o como ministra, como mujer o hombre que anda sirviéndole en esos países, cuando llegan a dar conferencias a otros países, ellos llegan con el rostro tapado, porque no pueden exhibirse, porque los van a reconocer. Entonces, por la obra que ellos hacen, no pueden mostrar su rostro. Qué tremendo eso. Eso es difícil. Acá no vemos eso. No lo vemos. Si no vemos esas cosas, hermanos, con mayor razón deberíamos servirle al Señor. Con mayor entrega, con mayor esfuerzo, con mayor actitud positiva hacia el servicio al Señor. Deberíamos dar lo mejor de nosotros. Deberíamos dar lo mejor que tenemos. Lo que usted piense que lo mejor que tiene, eso dele al Señor. Ahorita yo estaba pensando, porque hemos cantado la alabanza, como aquella viuda, todo lo que tengo te doy. Oiga lo que dice. Lo que más anhelo es, ¿qué es lo que más anhelo? Que mi vida uses. Lo que ahora quiero ser, oiga lo que dice, qué afirmación tan poderosa. Lo que ahora quiero ser es ¿qué? Siervo fiel, una sierva fiel. Y lo acabamos de cantar y todos lo cantamos, hermano. Muchas veces mentimos con las canciones, con las alabanzas.
Y cantamos y aplaudimos: sin santidad nadie verá al Señor. Y no guardamos la santidad. Y muchas alabanzas que cantamos y afirmamos que estamos viviendo, y lloramos y nos derramamos y todo, pero no es así. Pero si de verdad lo cantamos hoy, si de verdad salió esa alabanza de nuestro corazón, entonces ahora lo que nos compete es ser un siervo fiel, ser una sierva fiel, un servidor fiel, una servidora fiel. Porque el Señor Jesús a los servidores fieles, ¿qué es lo que le vas a decir? Entra al gozo de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Al siervo fiel, al ministro verdadero del Evangelio, a la servidora de Dios, la va a poner el Señor en ese lugar. Pero porque fue fiel. Lo que ahora quiero ser es un siervo fiel. Entonces, qué bueno sería que todos nos comprometamos a ser ese siervo y esa sierva fiel. Si hay que padecer algo, hay que pasarlo. Si hay que sufrir algo, hay que sufrirlo. Si usted se aleja de personas que son nocivas para usted, lastimosamente dígale adiós a esas personas. Dígales adiós. No se puede relacionar ya la luz con las tinieblas. No se puede. Va a ser doloroso. Sí lo va a hacer. Va a sufrir. Pero lo va a hacer a causa del Evangelio. Y eso no lo va a recompensar nadie, sino que se lo va a recompensar Dios. Él sabrá cómo lo va a hacer. De ahí los demás no podemos darle nada, hermano. No podemos hacer grandes cosas por los otros. Pero el Señor sí paga, porque Él sí es fiel. Él va a pagar fiel. El mentiroso y el engañador es Satanás, que mal paga a los que bien le sirven, ¿verdad? A los que le son fieles al enemigo, al mundo, no van a recibir buena recompensa, sino que reciben un peor mal. Entonces dice: nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. Qué expresión tan tremenda que ha hecho acá. Hemos venido a ser la escoria del mundo. Los desechos, los residuos, lo que nadie quiere, lo que botan. Dice el desecho de todos. Y fíjense, en otras versiones dice la basura del mundo, dice en otra versión. Los ministros hemos llegado a ser la basura del mundo, pero aquí dice el desecho de todos. Se escucha un poco más suave, pero si alguien le dijera eso, somos la basura del mundo, son palabras fuertes, pero dice Pablo, hasta ahora eso somos. Los despreciados, los perseguidos, pasamos hambre, pasamos sed, nos persiguen, no tenemos morada fija. Eso pasamos los ministros. Somos la escoria del mundo, somos el desecho, somos los vil y menospreciados. Eso somos los ministros. Y para llegar a ser un ministro del Señor, hermanos, como les decía al inicio, hay que pagar ese precio. No es para fama, no es para reconocimiento, no es para hacer alarde, no es para qué bien hablo frente de todos, qué buen conocimiento teológico tengo. No es para eso, sino que es para servirle fielmente al Señor y que el Evangelio se expanda, que el Evangelio crezca y que las almas se salven y que la iglesia sea edificada bajo el fundamento que es Cristo. Ese es el objetivo. Y multiplicarnos. Los ministros, lo que debemos hacer es hacer otros ministros. El discípulo hace otro discípulo. El líder hace otro líder. Eso es lo que Jesús hizo. Y de eso vamos a hablar el jueves, si el Señor no ha venido o nos presta vida. El próximo jueves vamos a hablar sobre eso. Desde ya se lo adelanto, de que Pablo era el padre espiritual de los corintios. Y vamos a hacer el llamado para que cada uno de nosotros nos convirtamos
en un padre espiritual de otro. ¿Para qué? Para que se reproduzca el evangelio, para que hayan ministros hoy y que también hayan ministros mañana. Eso es lo que hay que hacer, y el próximo jueves lo hablaremos. Amén. Oramos al Señor. Padre, estás en los cielos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu hermosa palabra, por tu hermosa bendición, y porque hoy nos has exhortado a todos, Señor. Yo recibo, la iglesia recibe la exhortación. Porque muchas veces, Señor, hemos hecho alarde de muchas cosas y presumimos de mucho, pero muchas veces no sabemos nada. Presumimos espiritualidad muchas veces, pero no ha habido intimidad contigo. Presumimos de oración y no ha habido nada. Presumimos de sabiduría y cometemos errores muy básicos. Presumimos inteligencia e ignoramos muchas cosas. Pero ahora, Señor, tú nos has hecho el llamado para que podamos ser ministros fieles, para que seamos servidores y servidoras de ti, Señor, con fidelidad. Y si hay que pasar algo de sufrimiento, pues hay que soportarlo, porque vendrán enfermedades, vendrán pruebas, vendrán luchas, vendrán separaciones, vendrán muchas cosas. Pero tu iglesia, que soporte, Señor, ayúdanos a soportar. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser más humildes, Señor, y no hacer alarde de nada. Ayuda al pecador para que se arrepienta, Señor. Tócale su corazón, tócale su vida para que dé ese paso de fe. Yo hago un llamado de parte de Dios. Si alguien quisiera aceptar a Cristo por primera vez o reconciliarse con el Señor, hoy lo puede hacer. Sabemos de que se va a negar de muchas cosas, porque el aceptar seguir a Cristo va a demandar esfuerzo, quizás va a demandar negarse de muchas cosas, pero hay una recompensa que es la salvación de su vida, algo que no lo puede comprar nadie, porque es un regalo de Dios. Si usted quisiera aceptar a Cristo por primera vez, solo póngase en pie. Si quisiera reconciliarse con el Señor, también póngase en pie en señal de que lo quiere hacer. Y que los que escuchan también en las transmisiones, que también puedan recibir a Cristo en su corazón como su Salvador, confesando que son pecadores y que le reciben a Él en su vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.